Olvida todo lo que no entiendes de funciones. Si estás aquí, es probable que estés buscando repasar algún concepto, empezar de cero, o bien reiniciar tu relación con las funciones. Pues bien, hoy es tu día de suerte. Soy Profectaime y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarte. Sin más preámbulos, vamos con ello. Imagina por un momento una máquina a la que le das un número y ésta te devuelve otro distinto, siguiendo una especie de algoritmo o regla. Por ejemplo, si la introduces el número 3, esta te va a devolver el 9. Si la introduces el número 4, te devuelve el 16. Podemos decir entonces que hay una relación entre el número que damos y el que recibimos. Las funciones, en matemáticas, son como esta máquina. Toman un número como entrada y producen otro como salida, siguiendo una regla específica. Pero entonces, ¿qué es exactamente una función? En términos simples, una función es una relación entre dos variables. La variable independiente, designada comúnmente como x, que es como los números que introducíamos en la máquina, y la variable dependiente, que es usualmente designada como y o más formalmente como f de x, que es como la regla que seguía la máquina para darnos un resultado. El símbolo de estas variables puede cambiar. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos lémures de cola anillada hay con respecto al tiempo, entonces la variable independiente la podemos llamar t de tiempo y la variable dependiente población de lémures de cola anillada. Esta última se llama variable dependiente porque su valor depende del valor que demos a la variable independiente. De ahí que esté dentro del paréntesis. En cambio, la variable independiente se llama así justo por lo contrario, por no depender de la otra variable. En nuestro caso, la población de lémures de cola anillada dependerá del tiempo en el que estemos. No es lo mismo en 2017, que había unos 2.000 lémures, que en 2024, que no he encontrado datos. Pero bueno, como veis, el valor de la población depende del tiempo. En cambio, el tiempo no tiene nada que ver con la población de estos animales y por lo tanto no se ve influido por su existencia. Más técnicamente, una función es una regla que relaciona cada elemento de un conjunto que llamamos dominio y que veremos ahora en nada, con un único elemento de otro conjunto que llamamos rango y que también abordaremos en brevas. En otras palabras, para cada número que introduzcamos en la función, vamos a obtener un único número como resultado de este. Si consideramos, por ejemplo, la función f de x es igual a 2x más 1, x representa un número cualquiera que le demos a la función f de x, que nos devolverá otro siguiendo la regla 2x más 1. Si introducimos, por ejemplo, el número 1 en la función, obtendremos que la función nos devuelve un 3. Si introducimos el número menos 2 ahora, nos devolverá menos 3. Esta función es una regla que duplica el número que damos y le suma 1. Antes os había hablado de un tal dominio, pero no había llegado a entrar en detalles de su vida personal. Pues bien, el dominio de una función, que se escribe de esta manera, es el conjunto de todos los valores posibles que podemos introducir en la función. Es decir, son los números que funcionan en la máquina descrita al principio. Por ejemplo, en la función vista f de x es igual a 2x más 1, el dominio es el conjunto de todos los números reales, ya que podemos introducir cualquier número real en la función y obtener un resultado. Si por el contrario tuviésemos una regla en la que nos pudiese quedar algo un poco más extraño, nuestra máquina no lo podría procesar y acabaría seguramente explotando. Algo no muy agradable, la verdad. Pero bueno, sabiendo ahora qué es el dominio de una función, es hora de poner en práctica nuestros conocimientos, con 3 ejemplos rápidos. Para hallar el dominio de la siguiente función, debemos estudiar qué valores de x hacen que lo de dentro de la raíz sea negativo, ya que la raíz de un número negativo no existe, así que vamos a igualar esto a 0 para hallar cuándo cambia x menos 3 de signo. Evidentemente es en x igual a 3, y ahora debemos determinar si el dominio es para toda x mayor o igual que 3 o para toda x menor o igual que 3. Para esto, sustituimos un valor cualquiera de uno de los dos intervalos, por ejemplo, el 25. Con esto obtenemos la raíz cuadrada de 22, un número positivo. Así que este existirá y por tanto el dominio de f de x será de 3 a más infinito, incluyendo el 3 porque la raíz de 0 existe, es 0. Si tomásemos un valor menor que 3, observaríamos que nos queda un número negativo y entraríamos en los números imaginarios, que no creo que queráis ver en estos momentos, así que vamos a pasar.
Para el dominio de esta función g de x, debemos estudiar para qué valores de x el denominador es 0, puesto que algo entre 0 no está definido. Para ello igualaremos x al cuadrado menos 4 a 0. Y obtenemos que x puede ser 2 y menos 2 para que el denominador sea 0. De aquí sacamos la conclusión de que el dominio de esta función serán todos los números reales, excepto el menos 2 y el 2. Para el dominio de esta tendremos que ver, por un lado, qué valores de x al cuadrado menos 4 son negativos y, por tanto, no están definidos por la raíz cuadrada, y por otro lado, qué valores de x al cuadrado menos 4 hacen 0 el denominador. El segundo ya lo tenemos, y estos además nos indican cuando x al cuadrado menos 4 cambia de signo. Así que vamos a coger valores aleatorios de los tres intervalos que tenemos para determinar el dominio. Si cogemos un valor menor que menos 2 o mayor que 2, podemos ver que el resultado es positivo, así que estarán definidos en la función, mientras que un número entre menos 2 y 2 dará un resultado negativo, y por ello no estarán definidos en la función. Consecuentemente, el dominio de la función h de x será de menos infinito a menos 2, y de 2 a infinito, esta vez sin incluir el menos 2 y el 2, porque tendríamos un 0 en el denominador, que ya sabemos que no está definido. Como veis, según el tipo de función que tengamos, el dominio va a cambiar. Si es polinómica, radical de exponente impar, exponencial, seno, coseno o arco tangente, su dominio será el conjunto de todos los números reales. Si es racional, su dominio será el conjunto de todos los reales menos aquellos números que hagan 0 el denominador. Si es radical o irracional de exponente par, será el conjunto de los reales menos aquellos valores que hagan que lo de dentro de la raíz sea negativo. Si es logarítmica, será qué valores de x hacen que lo de dentro no sea negativo. Si es la tangente, será todos los números reales menos pi medios más pi k, siendo k un número entero, ya que en esos valores tenemos que el coseno es 0 y la tangente es seno entre coseno, con lo cual tendremos algo entre 0 que no existe. Y por último, si es arcoseno o arcocoseno, su dominio es del menos 1 al 1, ambos incluidos. También he hablado antes de un tal rango. Este es el conjunto de todos los resultados que produce la función con los valores del dominio. Siguiendo con f de x es igual a 2x más 1, el rango de esta función también es el conjunto de todos los números reales, ya que la función puede producir cualquier número real como resultado con todos los valores de su dominio. No obstante, también nos podemos encontrar con funciones cuyo dominio sean todos los reales, pero que solo nos devuelvan, por ejemplo, números entre el menos 1 y el 1, como es el caso del seno y del coseno. En esta situación, el rango será el conjunto de números reales entre el menos 1 y el 1. Terminamos con el codominio, que la gente suele confundir con el rango, pero no os preocupéis que no será vuestro caso. En fin, el codominio de una función es el conjunto de todos los posibles resultados que la función puede producir. Para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con las funciones seno y coseno. Hemos dicho que su rango es el intervalo entre el menos 1 y el 1, incluidos estos dos. Bien, pues su codominio son todos los números reales. Pero esto, ¿cómo es posible si su rango es del menos 1 al 1? Pues porque en ese intervalo ambas funciones nos devuelven números naturales, enteros, racionales e irracionales, que son parte de los reales. Es decir, nos pueden devolver todos los tipos de números que engloban los números reales, y por eso su codominio es este conjunto de números. Si consideramos, por ejemplo, ahora la función x al cuadrado, cuyo dominio son todos los reales por ser un monomio, encontraremos que siempre que le damos un valor nos devuelve un número igual o mayor que 0, por lo que su rango será de 0 a infinito, incluyendo al 0. Pero es que su codominio también será el conjunto de todos los números reales del 0 al infinito. Y es que no incluimos la parte negativa porque nunca va a producir ningún número negativo. Entonces, por hacer un repaso rápido y breve, hemos visto que las funciones son una regla que relacionan un conjunto de entrada que llamamos dominio con un conjunto de salida que llamamos rango. Es decir, que el dominio es el conjunto de valores que pueden introducirse en la función, mientras que el rango es el conjunto de valores que pueden producirse como resultado del dominio. No olvidemos que también hemos visto que el conjunto de valores que la función puede producir se llama
codominio. Todo esto es lo más básico de funciones. Y bien, esto ha sido todo en esta primera clase de funciones. Para los que habéis llegado hasta aquí, os quiero decir que he creado hace poco una comunidad en Facebook en la que aportaré materiales útiles para la EBAU, entre otras cosas. También podéis comentar algún problema que tengáis y, si la universidad u otro tipo de actividad no me lo impide, os ayudaré lo antes posible. Dejo el enlace en la descripción por si os interesa. Dicho esto, a partir del próximo vídeo ya nos meteremos en lo que son funciones. Veremos en el siguiente las características de estas, como su simetría, periodicidad, la composición de funciones, la función inversa y más. Por mi parte, te esperaré allí. Así que hasta pronto.